Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ir Vale. acomodándose, que vamos a empezar enseguida. Os comento un poquito, ¿vale? Mientras que se van incorporando la gente, hay mucha gente nueva. Os explicamos que, bueno, es una edición, la cuarta edición que llevamos en Educarnos para Educar, que Acción Familiar lleva ya realizando durante 1 año y medio, 2 años. Y que estamos muy contentos un poco de la gente de este servicio y que esperamos que podáis aprovechar, ¿vale? En cuanto a la organización, este año hemos cambiado un poquito. En esta edición las sesiones van a ser de 1 hora y media en lugar de 2 horas como anteriormente. Voy a ir explicando yo determinados conceptos que quiero que vayan quedando claros, ¿vale? Y en lugar de que, igual que el año pasado, hacíamos un pequeño parón a mitad y preguntábamos, este año lo que vamos a hacer es, yo lo hablaré y comentaré las cosas de forma continuada y seguida, y luego sí que tendremos un espacio para comentar y para hablar, ¿vale? Como ha comentado Eusebio, se van grabando las sesiones para aquellos que no puedan estar hoy en directo, pues puedan escucharnos tanto el viernes como el sábado, que tardamos un poquito en editar los audios, pero se subirán a YouTube. Y también este año, como novedad, lo iremos colgando en iVoox, en podcast, si no pasa nada. ¿Es así, no, Eusebio? Es así. Estamos ahora subiéndolos. Todavía no están disponibles, pero cuando los tengamos os los mandaremos. Porque hay personas que lo prefieren escuchar en podcast en vez de YouTube. La verdad es que consume menos datos, es más ligero, se puede descargar sin conexión. Bueno, hay muchas ventajas con los podcasts. Así que ya os informaremos cuando lo tengamos. Muy bien. Y de alguna forma, para los que ya nos conocéis, ya sabéis de nosotros, sabéis que somos Acción Familiar, que llevamos un servicio de escuelas de padres y al mismo tiempo pues también un servicio de orientación familiar, que os pongo el teléfono de contacto. Importante que aquellas personas que tengan cualquier dificultad o cualquier necesidad de trabajar a nivel educativo y que yo pueda orientarle y nuestros compañeros, tanto Víctor como Marta, pues bueno, ahí tenéis el teléfono de contacto y sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros. Servicio es gratuito, lo que sí es importante es que nos podáis mandar un WhatsApp y a partir de ahí pues nos ponemos en contacto con vosotros, ¿vale? Deciros que es un servicio que nosotros, Acción Familiar, realiza, que es un trabajo que pretende apoyaros, ayudaros en vuestra formación como padre, ya que nadie nos enseña a ser padre ni nadie nos enseña a educar a los hijos, ¿vale? Como aquel típico de que no lleva un libro, un manual debajo del brazo el niño cuando nace, y si lo llevara tendría que ser así de grande, porque vamos, salen cada cosa que es natural y es normal, y dependiendo un poco de las edades, pues más o menos cosas, ¿vale? Pues Eusebio, si tú quieres comentar alguna cosita y si no... No, nada. Adelante. Ok, bueno, presentaros que Eusebio es el que os ha mandado el vídeo, es el coordinador de Acción Familiar Región de Murcia, y yo, Gabriel González, que soy el psicólogo y el terapeuta familiar que va a estar con vosotros en esta charla. También nos apoya Manoli, y es una ayuda y va metiendo a la gente, va recogiendo un poco los comentarios que vaya haciendo en el chat, y bueno, pues siempre es un apoyo tenerla aquí. Pues comenzamos. Hoy vamos a hablar sobre los vínculos afectivos, ¿vale? Ya es un tema que hemos hablado en otras ocasiones, pero como le decía a Eusebio y a Manoli, pues le quiero dar un poquitín un cambio, ¿no? Y en ese sentido quiero profundizar en lo que es el apego seguro y cómo fomentar esos vínculos. Ya sabéis que los vínculos afectivos son muy importantes para poder plantearnos o que nuestros hijos tengan normas y límites. Yo considero que si no generamos un vínculo afectivo adecuado con nuestros hijos, da igual que pongamos normas y límites que no nos van a respetar ni no nos van a hacer caso. Esto es como la familia o la persona que va
a terapia y evidentemente si no conecta con el psicólogo y no genera un vínculo adecuado, pues por mucho que le diga el psicólogo, esa persona no va a cambiar o no va a generar cambio, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues tenemos que aprender los profesionales a conectar con la persona que nos llega. Y cuando nos referimos a los hijos, pienso que es importante detectar y saber cómo generar unos vínculos adecuados para trabajar con nuestros hijos y que nuestros hijos estén satisfechos también con nosotros. ¿Qué es los vínculos afectivos? Ahora veremos un poco en qué consiste el apego seguro, pero el vínculo simplemente se genera cuando damos protección y cuidado y seguridad a nuestros hijos. Esto se establece en los primeros meses del nacimiento del niño o de la niña y se tiene que ir desarrollando a lo largo de la vida de nuestros hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que no simplemente nos tenemos que basar en los primeros años, del 1 a los 3 años, de los 3 a los 5 años. Creo que el vínculo afectivo hay que cuidarlo y hay que mantenerlo durante toda la etapa de nuestros hijos. Incluso en la adolescencia, que muchas veces ya pensamos que tiene que haber una distancia, una separación, creo que es interesante tener en cuenta que tenemos que cuidar ese vínculo afectivo. ¿Cómo cuidamos el vínculo afectivo? El vínculo afectivo lo cuidamos con el respeto, con la comunicación, con la relación con nuestros hijos. Y si os acordáis del año pasado, y luego lo veremos también, para mí el vínculo afectivo es la satisfacción y el estar contentos nosotros de nuestros hijos y nuestros hijos de sus padres. Y en ese sentido es cuando se genera ese vínculo y cuando se fortalecen los lazos. El vínculo afectivo es necesario en cualquier etapa y en cualquier momento de la vida de nuestros hijos. Hay que cuidar la comunicación, hay que establecer unas normas y unos límites y hay que generar una capacidad afectiva que nos permita conectarnos con nuestros hijos. Y yo pienso que el nombre de padre o de madre se tiene que ir cuidando y se tiene que ir desarrollando a lo largo de todas las etapas. El padre o la madre tiene que estar en cualquier momento, tiene que hacerse presente, tiene que comunicar, tiene que hablar, tiene que facilitar las cosas. Y en ese sentido el hijo va a crecer en un apego que le permita librarse de determinados traumas o de determinados problemas. Así que para mí el vínculo afectivo es algo tan importante y tan interesante que tenemos que saber de él y saber cómo ponerlo en marcha, ¿vale? Vamos a ver un pequeño vídeo muy sencillito, muy claro y que nos va a permitir entender qué es el apego seguro. Para ver este vídeo, pulsa en el enlace que encontrarás abajo en la descripción con el nombre de Apego Seguro. Bien, ¿cómo se entabla y cómo se empieza a crecer ese vínculo? Simplemente cuando nosotros protegemos y cuidamos a nuestros hijos. Que en las primeras fases y en la primera etapa es evidente, es decir, cuando el bebé está amamantándose o cuando necesita la protección o el cuidado del papá o de la mamá, pues evidentemente ese vínculo se establece por la cercanía. Yo creo que en ese sentido el vínculo con la madre ya se establece desde los primeros meses de embarazo, ¿vale? En este sentido, el bebé ya va notando esa relación y esa comunicación con su madre. Aquí, y aprovecho también para felicitarnos porque este año sí señalo que hay muchos hombres, ¿vale? Y quiero apuntar que para nosotros es un poquitín más complicado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros el vínculo lo tenemos que empezar desde el principio, desde que nace el mismo bebé, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en esos primeros meses, evidentemente, el bebé va buscando a su madre porque es quien le da el cuidado y la alimentación. Claro, el padre se siente un poco desplazado, ¿no? Yo por lo menos me sentí un poquitín desplazado de esos primeros meses. Con mis dos hijos. Y en ese sentido es el trabajo que tenemos que empezar a generar porque a nosotros también nos escucha desde esos meses de embarazo, igual que escucha el latido y la voz de la madre, a nosotros también nos escucha. Por eso es interesante que nosotros podamos establecer ese vínculo desde que está en el seno materno. Pero ¿qué ocurre cuando ya nace? Ocurre que evidentemente en los primeros meses la madre es la más importante y es la que genera ese vínculo más cercano
que vuelvo a decir, hay que trabajarlo, porque hay madres de todo tipo. Hay madres que desde el primer momento pues les cuesta entablar ese vínculo, o porque no les nace ese instinto materna, porque no sale, porque evidentemente también se pasa en una etapa muy dura, muy problemática, por eso las depresiones por parto, las situaciones en las que el hombre está, no está, le puede apoyar más, le puede apoyar menos. Quiero decir, para la madre también es complicado y es difícil. No penséis que por ser madre ese vínculo ya está hecho. Hay que trabajárselo. Y como os decía, nosotros los hombres más todavía. Y en ese sentido nuestro trabajo comienza desde que el bebé nace, desde que podemos ayudar en esa parte maternal, que evidentemente pensamos que es solamente de la madre, pero también podemos participar nosotros. ¿Por qué digo todo esto? Porque como habéis visto en el vídeo, hay situaciones que nos pueden llevar a no generar ese vínculo afectivo y provocar unos determinados problemas. Lo primero es no comunicarnos, el no hablar, el no tener una comunicación cercana con nuestros hijos. Hay padres y madres que evidentemente desde el primer momento pues sienten ese rechazo con su hijo o con su hija. Ocurren situaciones como las separaciones, una crisis matrimonial, una crisis a nivel familiar o económico, que lo que van a hacer es que no se produzca ese vínculo afectivo y ese apego seguro. ¿Qué significa en este sentido? Que evidentemente no significa que nuestros hijos vayan a tener un trauma. Pero como decía el vídeo, sí tienen una manera particular de relacionarse y eso va a hacerse posible a través de ese vínculo que muchas veces se desarrolla o no se desarrolla. Entonces, el vínculo afectivo desaparece o no se forma o no se crea cuando no existe la comunicación, cuando existe un rechazo, cuando existe un abandono, cuando existe, evidentemente, ese vínculo afectivo no se produce. Pero la mayoría de vosotros conocéis el término resiliencia. El término resiliencia es que todos somos capaces de salir de determinadas situaciones. Y según he estado viendo y en muchos estudios y en muchos trabajos, lo que esa resiliencia aparece cuando aparece un vínculo afectivo y un vínculo adecuado con el menor, sea de 7 años, 8 años, 9 años, 10 años, 15 años, 17 años. Lo importante es que alguien conecte con ese chico o con esa chica y que le permita ser resiliente. Así es que para mí los vínculos afectivos es la satisfacción de una relación. Un vínculo se genera entre una pareja, entre amigos, entre padre e hijo, evidentemente, pero hay que cuidarlo y hay que tenerlo presente en todo momento, ¿vale? Así es que los vínculos es la expresión de la unión entre nosotros y nuestros hijos. Y si nuestros hijos están satisfechos, el año pasado, si os acordáis, hacíamos preguntas como preguntarle a vuestros hijos si están satisfechos de sus padres. Preguntarle a vuestros hijos por qué están satisfechos de haber caído en esa familia. Evidentemente, si se lo preguntamos a un adolescente o una adolescente, pues la contestación es muy diferente a un chico de 6 años, 7 años, 10 años, 3 años, que va más por la parte emocional, aunque el adolescente o la adolescente pues también trata de transmitir esas emociones, pero de forma distinta, ¿vale? Tenemos que entender también que es el primer proceso de relación entre el padre y el hijo. Los padres, si protegen y cuidan al hijo, evidentemente se va a establecer un vínculo y un apego seguro. ¿De qué manera? Pues como hemos visto también en el vídeo, a través de la observación, a través de cuidar de las necesidades de nuestro hijo. El estar pendiente de lo que ellos quieren y lo que ellos desean en cada momento. Un bebé lo que necesita es comida, protección, calor, cercanía y el contacto personal. Pues ahí es donde se generan los primeros vínculos. Por tanto, los que tengáis hijos, hijas pequeños, tocarlos, acercaros, buscar el encuentro con ellos, disfrutar de ellos. Es decir, lo que estáis estableciendo es un trabajo
muy importante que luego irá dando sus frutos. Y luego otro mecanismo es a través del juego. Ya cuando tienen 3 años, 4 años, 5 años, 8 años, pues el compartir con ellos cosas. Y sobre todo a través del juego están aprendiendo, están educándose. Y ese contacto y ese vínculo lo vamos a hacer cuando nosotros compartimos cosas con ellos. Y el juego es algo primordial. El bailar con ellos, el cantar con ellos, el tirarse con ellos en el parque o en el césped o en el balancín. Son cosas que lo que van a fomentar es el pensamiento que tiene nuestro hijo es, en esta persona puedo confiar. Y en definitiva es el vínculo. Cuando establecemos un vínculo con nuestro terapeuta es porque confiamos en él. Cuando hablamos con un amigo y establecemos una relación con ese amigo es porque confiamos en él. Por tanto, a través del juego es como le vamos a dar esa confianza y esa seguridad. Y tener en cuenta que teniendo esa confianza y teniendo ese apego seguro con alguien, con un padre, una madre, un educador, un catequista, un entrenador, esa persona, como ya veremos en el tema de la autoestima, va a crecer, se va a sentir tranquila, segura, responsable de sus capacidades y de sus potencialidades. Y así el elogio es un mecanismo que tenemos para aumentar la autoestima. Si nosotros elogiamos a nuestros hijos, en cada momento, en cada situación, lo que estamos haciendo es aumentando su autoestima, aumentando su seguridad y aumentando esa relación con nosotros. Por tanto, otra de las cosas también que son importantes es que los observéis, los tengáis pendientes y que cuando hagan algo que a vosotros os satisface, elogiarlos. Elogiarlos porque eso va a hacer que se repita esa conducta y que se repita esa actitud en un momento determinado. Esos elogios van a ser no solamente una recompensa positiva, sino va a ser un cambio en la mente del chico. Va a decir, esta persona cree en mí, esta persona sabe que puedo hacer las cosas, esta persona me quiere y por eso me dice las cosas. Y el último punto es que este año quiero hablar un poquito más de lo que son los patrones familiares. Ese vínculo afectivo, y luego lo veremos en las últimas diapositivas, también genera unos patrones, unos mandatos en nuestros hijos, igual que nosotros hemos recibido unos mandatos de nuestros padres. Ya os explicaré lo que significan los mandatos. Pero fundamentalmente lo que quiero que entendáis es que los vínculos afectivos también generan una predisposición, también generan unos compromisos por parte de los padres, pero también por parte de los hijos. Es lo que se da a llamar un poco las expectativas que los padres tenemos en nuestros hijos. Pues esas expectativas se las transmitimos de una manera inconsciente, muchas veces no nos damos ni cuenta, pero que son unos patrones que reproducen y que generan. Y que normalmente en la época de la adolescencia es cuando esos patrones chocan con los vínculos afectivos o las relaciones que hemos establecido. Ya también tenemos un tema este año, el 23 de marzo, acerca de cómo entender a nuestros hijos y a nuestras hijas adolescentes. Y ahí me explayaré más. Pero sí quiero adelantaros algo interesante y algo importante. Y es que la adolescencia es una época de ruptura entre el vínculo con la familia y el vínculo con los padres y entre buscar su propia personalidad, buscar su propia seguridad. Los adolescentes no quieren abandonar la seguridad y la protección de la familia y de los padres, pero al mismo tiempo saben que le toca por su etapa evolutiva ser independientes y ser responsables por sí mismos. Pero ¿cómo hacemos? ¿O qué cosas tenemos que tener en cuenta ante el vínculo afectivo? Primero que educar, y el título de nuestras sesiones es Educarnos para educar, es que requiere tiempo, requiere dedicación, requiere preparación. Muchos de vosotros habéis accedido a la escuela de padres o a esta formación este año o esta convocatoria, pero de alguna forma os habéis ido formando.
¿Por qué? Porque el trabajo de padre no es a veces ni satisfactorio, no es alentador, es cansado, es agobiante, es frustrante, es impotencia pura. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que esto es un juego de relaciones. Y aquí no solamente es lo que yo diga o lo que yo plantee, sino que tengo que tener en cuenta a mi pareja, que tengo que tener en cuenta a mi hijo, que tengo que tener en cuenta a su hermano, a la relación entre ellos, a la relación conmigo. Y en ese sentido, la función de padre y de madre no es fácil. Ahora, yo creo que en ese aspecto lo importante es la intención y la actitud que tenemos. Y la intención y la actitud que tenemos es que queremos lo mejor para nuestros hijos. Lo que ocurre es que queriendo lo mejor para nuestros hijos a veces nos equivocamos. O más que nos equivocamos, tenemos unas consecuencias que no son las que esperábamos. Pero si nuestra intención es la apropiada, si nuestra intención es la que de alguna manera queremos la felicidad de nuestros hijos, si la felicidad de nuestros hijos pasa por su independencia y su autonomía, entonces estaré aprendiendo a gestionar esas situaciones. Fácil, vuelvo a decir, no es. Y como en muchas ocasiones hemos hablado y hemos dicho, para fácil no tener hijos. Ahora, si tiene hijos, hay que tener unas consecuencias y evidentemente tenemos que prepararnos y tenemos que trabajarnos nosotros también como padres. Ahora, tenemos que tener en cuenta que lo importante es crear un clima de confianza. Mirad, os pongo un ejemplo muy sencillo que me vaya a entender. Cuando los chicos o las chicas empiezan en el instituto, empiezan a fallar en los estudios, empiezan a salir, empiezan a tener determinados consumos, empiezan a no hacer las cosas que nosotros preveemos que tendría que hacer un adolescente, nosotros nos enfadamos, nos cabreamos. Y mirad lo que nos ocurre, que ponemos mucho énfasis en lo que están haciendo. Si están fallando en los estudios porque están fallando, si está saliendo demasiado porque están demasiado, o nos vamos a las nuevas tecnologías, si están mucho con el móvil o con el ordenador. ¿Qué hacemos? Que nos centramos en ese síntoma. Yo creo que lo importante ahí es establecer lo mejor posible un nuevo vínculo, una nueva relación, en el que yo confíe en mi hijo y mi hijo confíe en mí. Y para ello lo mejor es tener diálogo, tener comunicación. Y me diréis, sí, pero es que mi hijo no quiere hablar, es que mi hija no quiere dialogar conmigo. Vale, pero es que hay otras formas de dialogar, no solamente sentarse, porque además cuando nos sentamos con nuestro hijo porque ha fallado los estudios, lo que hacemos es regañarle. ¿Qué te ha pasado? ¿Pero qué te ocurre? ¿Pero vamos a hacer? Pero cuando nos sentamos porque nuestro hijo sale mucho los fines de semana, pero ¿dónde ha estado? ¿Pero qué ha hecho? Eso no es dialogar. Eso es interrogar y querer saber y querer controlar. Entonces, en ese sentido, para mí es importante establecer una nueva relación que permita una comunicación adecuada. Y la comunicación adecuada es un ten con ten. Hablar, pero escuchar también a la vez. Y recordar que el vínculo afectivo, y luego lo veremos también más claramente, se establece cuando escuchamos. No solamente cuando hablamos, porque los papás yo creo que hablamos demasiado. Entonces, si nosotros le generamos o creamos un clima de confianza, lo que estamos haciendo es preveyendo otro determinado problema o dificultades. La última sesión de este año, de esta edición, es sobre el tema de adicciones. Yo estoy seguro, y en el equipo de acción familiar que trabaja en los institutos y que trabaja con jóvenes y con adolescentes, nos damos cuenta de que cuando un chico tiene una familia que confía en él, que establece los límites, que pone las normas, pero que genera un vínculo afectivo adecuado, ese chico tiene seguridad y toma las decisiones más adecuadas y en este sentido más saludables. Por tanto, si queremos evitar esas influencias negativas, vamos a generar un vínculo adecuado, vamos a establecer una confianza con nuestros hijos. ¿Vale? Pero otra cosa muy importante, y es que los padres no somos perfectos. Tenemos nuestras dudas, tenemos nuestras preocupaciones, tenemos nuestra incertidumbre. Y en ese sentido,
Estas formaciones son valiosas porque nos ponen en contacto, porque nos enseña que otros también tienen problemas parecidos, pues eso nos alivia, ¿no? Pero que ante esas dudas, ante esa incertidumbre, de verdad, acudir a la gente que os puede ayudar. ¿Qué gente os puede ayudar? Os puede ayudar un familiar, os puede ayudar un amigo, os puede ayudar un profesional. Si veis, lo he dicho en tercer lugar, el profesional, el psicólogo, el terapeuta, el profesor, el orientador, puede ayudaros, pero evidentemente no es el único, ¿vale? Que os puede ayudar. Y bueno, os he puesto esa pequeña diapositiva, ¿no? Porque, ¿qué pensaríais vosotros, no? Si vuestros hijos se pusieran en una habitación a hablar y dijeran, oye, no puedes entrar porque estamos hablando de vosotros, ¿no? Y eso es lo que hace Mafalda. Dice, ¿son locos? ¿Qué es esto de encerrarse así? Dice, ética. Pero pasa, igual ya terminamos de hablar de los padres. Y eso es otra cosa que yo también quiero transmitiros, ¿no? Esto no es para que vosotros os quedéis con toda esta información. Esto es para que vosotros lo llevéis a cabo y lo pongáis en práctica. Y de alguna manera podáis tener ese inicio para empezar a cambiar las cosas. Mirad, los primeros que podéis cambiar el tema sois vosotros. No le pidáis a vuestros hijos que sean así o que sean asados o que sean estudiantes o que hagan... No, los primeros que tenéis que cambiar sois vosotros. ¿Vale? Me pongo yo también. Lo primero que tenemos que cambiar somos nosotros. ¿En qué sentido? En que si las cosas cuando voy así no funcionan, tengo que hacerlas así. Cuando de alguna forma las cosas no están teniendo los resultados que yo quiero, soy yo el que me tengo que examinar. Y esto nos surge muchas dudas cuando hablamos de los adolescentes, pero no impacientaros que hablaremos de ello, ¿vale? Entonces, hagamos un esfuerzo un poco de honestidad, de humildad y empezar un poco a cambiar. Y aquí os hago un poco, os sugiero algo. Y es el hecho de que veáis cuál es la relación con vuestros hijos. ¿Cómo es la relación con vuestros hijos? ¿Podría mejorar en algo vuestra relación con vuestros hijos? No lo que tienen que hacer ellos, sino qué podéis hacer vosotros para mejorar esa relación. Y es interesante porque cuando nos hacemos esas preguntas, nos salen soluciones y nos damos cuenta de que de repente, ostras, yo me he dado cuenta que cuando yo hago lo que mi hijo quiere que haga, la relación es muy buena. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no queremos que se salgan con la suya. Porque nosotros somos los padres y somos los que mandamos. Porque nosotros tienen que hacer lo que ellos digan. Digo, lo que nosotros digamos. ¿A que sí? A que a veces parece que nos estamos echando ese pulso con ellos y estamos viendo, ostras, es que el que tiene que cambiar es él. El que se está equivocando es él. ¿Vale? Y vamos a fijarnos en nosotros. Y vamos a darnos cuenta en qué cosas tenemos que empezar nosotros a cambiar para que nuestro vínculo con ellos sea estrecho, sea de confianza, sea de amistad, sea de comunicación. Me da igual que tenga 3 años, 7 años, 15 años, 20 años, 30 años, porque ahora los hijos no se van tan fácilmente. Pero mirar, es que tenemos que cambiar un poco esa relación o ese vínculo, ¿vale? Ahora, si no establecemos ese vínculo adecuadamente, nuestros hijos tienen traumas. Si no establecemos esa buena relación con nuestros hijos, van a ser malos. Todo va a depender de qué se encuentren por el camino. Nosotros no somos los únicos que influimos en la educación de nuestros hijos. Y eso también tenerlo en cuenta. Es que mi hijo, si mi hijo en mi casa no dice ni una palabrota, ¿de dónde ha aprendido las palabrotas? Pues ¿de dónde va a aprender la Virgen Santica? Pues de otros compañeros, del instituto, del colegio, No pensemos que somos los únicos que influimos en nuestros hijos. A partir de los 6 años,
Miento, cuando ya empiezan en la guardería, ya están influyendo otras personas. Y lo que tenemos que procurar, esos primeros etapas, que se encuentren con gente buena, que sea capaz de cuidarlos, que sea capaz de quererlos, que sea capaz de atenderlos. Mirar, ya sabéis que yo una de mis cosas que hago es que soy profesor de Aikido. Hay veces que llegan los chicos y los padres no me conocen ni siquiera. No saben con quién dejar a su hijo. ¿Me estoy explicando? Si yo voy a ser una persona referente para ese chico o esa chica de 10 años, 12 años, 15 años, lo mínimo es que como padres sepamos con quién dejamos a nuestros hijos. Y vuelvo a decir, esto no se trata simplemente de un currículo. Se trata de si conectamos con esa persona, si yo creo que esa persona es válida y es buena para mis hijos. ¿Vale? Porque no somos los únicos que influimos, no somos los únicos que generamos vínculos con nuestros hijos. A veces, y sobre todo en la adolescencia, otros adultos generan mejor vínculo y mayor relación que nosotros mismos. ¿Vale? ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Vale. Ay, y lo que hoy iba a decir, que se me iba. Cuando nosotros estamos más pendientes de ese que mi hijo va mal en las notas, que mi hijo no me hace caso, que mi hijo no me responde, que mi hijo está saliendo mucho los fines de semana, que mi hijo no me hace caso y no se deja el móvil. ¿Qué es lo que está pasando? Que evidentemente nos olvidamos de esa relación y ese cuidado. Y esto lo adelanto porque lo voy a explicar en la sesión de adolescentes. Pero creo que es más importante cuidar la relación y la comunicación con nuestros hijos en lugar de estar tan pendientes de las notas de mis hijos, de las salidas de mis hijos, de si fuma o no fuma, de si va con este o va con aquel. ¿Me estoy explicando? Creo que en esos momentos lo que tenemos que hacer los padres es fomentar una relación y una comunicación adecuada. Acordaros también lo que os he dicho en alguna ocasión, para que nuestros hijos, cuando se vayan de casa, no se vayan dando un portazo. Para cuando se vayan de casa, tengan ganas de volver a la casa de sus padres. Pero si yo la estoy montando casi siempre, la estoy liando, no me hablo con mi hijo, me ha enfadado algo que ha hecho y con mi hija llevo 3 semanas sin hablarme, o si me hablo es a base de gritos, nos estamos equivocando. No tenemos que centrarnos en los cambios que tiene que hacer nuestra hija, sino lo que tenemos que fomentar y mejorar es ese vínculo. ¿Vale? ¿Y cómo hacerlo? Pues, mirad, la mejor manera es escuchar. Y además, Dios nos puso 2 orejas y una boca. Significa que tenemos que escuchar más que hablar. A algunos le han puesto una boca muy grande, pero y las orejas muy pequeñitas. Y a los padres lo que nos ocurre en muchos casos es que no escuchamos. Tenemos que tratar de comprender a nuestros hijos y eso significa entender en qué etapa se encuentran, cuál es su proceso evolutivo, saber lo que le ocurre y saber qué le pasa en cada momento. Y atenderlo según la edad. Otro ejemplo muy básico y muy normal, cuando llegamos a los 13, 14, 15 años y nos dice nuestro hijo o nuestra hija, es que me tratas como un crío pequeño. Nosotros abrimos los ojos así y decimos, ostras, muchas veces ni lo escuchamos, ¿vale? Pero aquel que es consciente y le escucha dice, pues lleva razón. Y queremos que el niño y la niña de 13 años, 14 años, 15 años, que ya no es un niño ni una niña, nosotros tratarlos como si tuviesen 9 años, como si tuviesen 8 años. ¿Qué hace el de 8 años? Evidentemente respetar, atender y hacerlo obedecer a lo que dicen los padres. Pero el de 13, 14, 15 años no va a tener esas mismas intenciones. Algunos sí, y bienvenido sea. Cuanto más tardía sea la adolescencia y más la adolescencia problemática, mejor, porque ya queda poquito para que se vayan de casa, que no es tan fácil. Pero
de verdad, si nuestro hijo nos dice es que no hablas conmigo, algo estaremos haciendo. Si mi hijo me dice es que me tratas como un crío pequeño, algo estaremos haciendo. Entonces vamos a escucharles más, vamos a entenderle y vamos a comprenderle. Y para eso vamos a saber en qué etapa se encuentra. ¿Para qué? Para generar vínculos adecuados y correspondientes a su edad. ¿Qué necesita un bebé? Que lo abracen, que lo besen, que le den comida, que le den calor, que tenga un sitio donde dormir. ¿Qué requiere un chaval de 3 años, 4 años, 5 años? Pues requiere actividad, necesita salir, necesita interaccionar con otros chicos, necesita a su padre o a su madre que esté cerquita. ¿Qué requiere el de 7 años, 8 años, 9 años? Actividad, energía, movimiento. Vamos a dárselo y vamos a estar con ellos. Y acordaros de esta frase, es importante estar presente en cualquier etapa. ¿Qué necesita o cómo podemos formar ese vínculo con el de 12 años, 13 años, 14 años? Ya no digo más mayores, que ya es otra cosa. Pero el de 12 años, 13 años, 14 años quiere cierta complicidad, quiere cierta libertad, quiere cierta autonomía, quiere cierta... ay, papá, apóyame, ayúdame, déjame un poquito que salga más tarde, déjame esto un poquitito más de tiempo. Ellos siempre quieren exigir y quieren pedir. Pero bueno, en cada etapa vamos a saber qué es lo que necesitan y qué es lo que requieren y para generar ese vínculo y esa relación, pues vamos a establecérselo y vamos a dárselo. Otra cosa muy importante, que no me quiero ir al tercero, y es algo que yo os digo mucho, conoceros, escuchar vuestras emociones, escuchar vuestros sentimientos y hablarlos con vuestra pareja, hablarlo con un amigo, con una amiga, con alguien que os escuche, pero también hablarlo con vuestros hijos. Mirad, uno de los grandes problemas que para mí he encontrado en muchas situaciones de terapia familiar es que no se habla de emociones. Afortunadamente en los últimos 5, 6, 7 años, pues mucho más. Pero a nosotros no nos han enseñado a hablar de emociones ni de sentimientos. Entonces es importante que para que nuestros hijos escuchen sus sentimientos y sus emociones y las atiendan, es que nosotros hablemos de las nuestras. ¿Vale? Nos preocupemos por nuestras emociones, evidentemente, pero también por las suyas. Y aquí vuelvo a deciros, ser egoístas, conoceros, atenderos. No os centréis solamente en las sensaciones de frustración, de malestar, de impotencia, ¿vale? Porque eso genera mucha negatividad, sino que también centraros en otro tipo de emociones y de sentimientos, ¿vale? Y para generar esos lazos afectivos es necesario compartir, es necesario estar, es necesario, cuando, por ejemplo, se produce una separación, hay un distanciamiento entre los padres. Pero ¿por qué existe ese distanciamiento también con los hijos? Si tú sigues siendo el padre de tu hijo y tú sigues siendo la madre de tu hijo, quiero decir, se rompe la relación, se rompe la pareja, pero no tiene por qué romperse la relación entre padre e hijo. Y hay muchas parejas que lo utilizan para echar piedras sobre el tejado del otro, sea la mujer o sea el hombre, ¿no? Entonces, perdonadme una cosa, pero si os separáis la pareja, os separáis los adultos, pero cuidar a vuestros hijos. Y cuidar a vuestros hijos significa también decirle que tiene una madre y que tiene un padre, aunque ellos estén separados. Cuidarlo significa que lo van a proteger en aquella casa y que lo vamos a proteger en esta casa. Darle esa seguridad es que le voy a dar elogio aquí en mi casa y se lo van a dar en la casa de su madre. Fomentar la autoestima en uno y en otro. ¿Qué significa? Que de alguna forma compartáis determinadas experiencias, pero que en ese sentido también ellos se sientan cuidados, se sientan alimentados y se sientan profundamente seguros de sí mismos, ¿vale? Y en ese sentido, los juegos, el compartir, los viajes, las aficiones, el pasar tiempo juntos, ¿vale? ¿Os acordáis que en uno de los vídeos bastante emotivos del año pasado era uno que salían pidiendo a los hijos, le pedían a sus padres más tiempo, más compartir, más estar presente?
era un vídeo de YouTube en el que se tenían que disfrazar como veían ellos a sus padres y entonces se disfrazaban pues trabajando, ocupándose de la casa, ocupándose de muchas cosas y al final los propios hijos lo que pedían era más tiempo y más relación con sus padres. Y para ello es importante esa comunicación familiar, ¿vale? Aunque este año no vamos a hablar de la comunicación familiar, sí quería meterlo en este contexto, porque creo que es importante que para generar los vínculos afectivos es básica esa comunicación. Y sobre todo el último punto, la comunicación no verbal. Porque mirad, todo no se basa en hablar, todo no se basa en el lenguaje. Se basa en que nuestros hijos nos noten cerca, estemos presentes cuando tienen un problema, cuando tienen una dificultad. No necesitan acudir a nosotros en primer lugar, tenerlo claro, que cuando tienen un problema no vamos a ser los primeros en enterarnos, pero que no seamos los últimos. Y para eso hay que generar un acercamiento, hay que hacerlo sentir protegido y cuidado y que sus padres están aquí. Es como cuando los vemos nerviosos y alterados y nosotros le decimos, oye, te he visto nervioso y alterado, pero cuando tú quieras hablar, hablamos. Yo estoy aquí. Hacernos presentes. Y eso va a generar un vínculo cercano y agradable entre padre e hijo, ¿vale? Otra de las cosas es que tratemos a nuestros hijos, tengan la edad que tengan, como una persona que tiene su opinión, que tiene sus decisiones, que tiene su personalidad. Nos fastidia o nos molesta o nos pica un poquito el hecho de que se salgan de lo que nosotros deseamos, de lo que nosotros queremos, pero es que al final tienen que aprender a ser auténticos, tienen que aprender a desarrollar esa propia identidad ellos, ¿vale? Por tanto, fomentemos una comunicación informal. No vamos a sentarnos que tenemos que hablar. No ven aquí qué ha pasado o qué ha dejado de pasar. Busquemos espacios donde en un paseo, en un café, en un jugar al pádel, en una actividad de manera informal podamos hablar con nuestros hijos de determinadas cosas. Y eso lo agradecen mucho. Ahora, el hecho de vamos a sentarnos que tengo que hablar contigo es posicionarnos y decir, yo estoy aquí y tú estás aquí. Y yo te voy a regañar y tú me tienes que escuchar. Y yo te voy a decir lo que tienes que hacer y tú me tienes que hacer caso. Entonces, no tiene que ser así. Tenemos que buscar una comunicación natural, una comunicación que nos facilite el acercamiento. Escucharme, lo hacemos con nuestros amigos, lo hacemos con nuestros familiares. Vamos a hacerlo con nuestros hijos, ¿vale? Y en esa conversación y en esa comunicación, hablar de sus necesidades, de sus preferencias, de lo que ellos necesitan, de lo que ellos le hacen falta. No cosas materiales, entender entre líneas y comprender lo que nuestros hijos nos están comunicando y nos están diciendo, ¿vale? Y eso es muy importante y es básico. Sí, os he dicho que iba a terminar de hablar yo la hora y 20 y me he cansado. Entonces, me quedan un par de cositas. Si tenéis alguna pregunta, si tenéis algún comentario, si tenéis que, no sé lo que habéis ido escribiendo, pero si Manoli está por ahí, puede decirme, y si no, preguntarme lo que queráis, comentamos. Hay poquitas consultas, poquitas preguntas. Creo que está quedando todo muy claro. Mira, María Gallego García pregunta cómo puede fortalecer el vínculo de su hija de 3 años con su padre. Vale. No sabemos si están separados o no están separados. No tenemos más información. Si María está por ahí y quiere decir algo. Sí, irá diciendo. Pero eso lo recojo un poco también con lo que yo iba diciendo. Los papás nos tenemos que hacer presentes. Los papás tenemos que estar ahí. Los papás tenemos que mirar. Es indiscutible que un niño de 2 años, de 1 año, de 3 años, a quien busque sea su madre. Es lógico y es normal. Pero si, como he dicho, los papás también estamos participando, también los cogemos en brazos, también les cambiamos el pañal, también les acurrucamos, también nota la protección del papá, van a buscar al padre. Tener en cuenta que los hijos de esa edad
son muy intuitivos y evidentemente se llevan por la intuición. ¿Y con quién se van a juntar? ¿O hacia quién van a ir? Pues van a ir, evidentemente, a quien los proteja, a quien los cuide, a quien le hable bien, al que esté cercano. Si es la mamá, es la mamá. ¿Qué es lo que pasa también? Y aquí os doy un tironcito de orejas también a las mamás. Que la mamá, evidentemente, tenéis un papel mucho más importante, vamos a hablar desde los 0 hasta los 3 años. Eso es impepinable. Pero si la mamá no deja espacio, el papá no puede entrar. Con esto no quiero decir que no hayan papás que no quieran entrar. ¿Me explico lo que quiero decir? Pero la mamá también tiene que fomentar y ayudar a que ese contacto se establezca, a que esa relación se establezca. Y esto no pasa porque, ay, es que tienes que ir también con tu papá. Es que déjame un poco a mí tranquila que, oye, tu papá está sin hacer nada. El papá sentado en el sofá viendo la tele tranquilamente y la mamá ya desesperada y cansada. No, eso no es dejar espacio. Dejar espacio es que los papás ocupemos esa situación para dar descanso también a la mamá y las mamás sean capaces de compartir ese espacio. ¿Vale? ¿Se entiende? Entonces, por una parte, los papás nos tenemos que hacer más presentes y por otra parte, la madre no podéis hacer para que se establezca el vínculo entre los padres y los hijos. ¿Me he explicado? Vosotras podéis cuidar vuestro vínculo, vuestra relación, pero no podéis hacer que el papá se vincule. Tiene que ser él. ¿Vale? Luego llegan los problemas cuando llegamos a la preadolescencia y a la adolescencia. Yo os señalo una cosica, cuando empiezan los 11 años, 12 años, 13 años, la referencia, tanto para chicos como para chicas, normalmente es la del papá. Queramos o no queramos, porque lo vemos como una persona más importante, porque para ellos somos importantes, porque la figura de la mamá ha estado hasta los 6 años, 7 años, 8 años, pero también empieza a aparecer la figura del papá. Pero claro, si el papá cuando llega a los 13, 14, 15 años lleva desaparecido 10, es complicado. ¿Vale? Y para un preadolescente la figura del padre es importante. ¿Vale? ¿Más cositas, Manoli? Perdón, estaba hablando sin abrir el micrófono. Ah, vale, vale. Te decía que Emilio comenta que tienes mucha razón, que en vez de dialogar lo que hacemos es interrogar, ¿vale? Ana te pregunta, ¿cómo podemos facilitar esa conexión con nuestros hijos y la barrera que supone el uso de las nuevas tecnologías? Interesantísimo. ¿Cómo utilizamos nosotros las nuevas tecnologías? Es que a veces nosotros le damos las nuevas tecnologías a nuestros hijos para ocuparnos de nuestras cosas. Y mientras que mi hijo está ocupado en las nuevas tecnologías, yo me puedo dedicar a mis cosas. Quiero decir, también tenemos que preguntarnos cómo se produce eso. Ahora, ¿cómo se evita o cómo se contrarresta? Se contrarresta sencillamente pasando tiempo con nuestros hijos. Se contrarresta sencillamente dejando un espacio no solamente para nuevas tecnologías, sino para hacer otras cosas diferentes. Y eso, un niño de 6 años, una chica de 8, un chico de 11, lo tiene que entender perfectamente. El de 14 o 15 es más complicado, porque ya tiene una red social que además lo hace a través de esas nuevas tecnologías. Pero hasta esa edad podemos compartir miles de cosas con ellos. Ahora, cuando lleguen los 15, 16, 17 años, no tenemos que insistir tanto en que se dejen las nuevas tecnologías y se vayan con nosotros. Pensar que con 15, 16, 17 años, su red social no somos nosotros, son otra gente. Y otra manera de vincularnos es que también utilicemos las nuevas tecnologías para relacionarnos con nuestros hijos. Jugar con ellos, aprender de ellos, utilizar esas situaciones en las que no sea una lucha, sino vamos a hablar de este tema, vamos a conversar de este tema y las nuevas tecnologías pueden ser un buen motivo para generar esa relación y ese vínculo, ¿vale?
Ahora, también tenemos que entender que con 15, 16, 17 años, evidentemente, las nuevas tecnologías les van a poder a los papás, ¿vale? Más cositas. A ver, más cositas por aquí. Eh, Magda dice, mi hijo es muy responsable con sus estudios y saca buenas notas. Tiene casi 13 años y ya me está pidiendo salir con los amigos y un poco de autonomía. No sé cómo gestionar esto. En ningún momento le he dicho que no. Le he dicho, vale, vamos a ver qué hacemos. ¿Lo he hecho bien? Vale, que sea la última vez que me preguntáis si lo habéis hecho bien o lo habéis hecho mal. Los padres, por inercia, lo hacemos bien porque nuestra intención es buena, ¿vale? Eso no quiere decir que si yo me doy cuenta de que hay algo que tiene unas consecuencias negativas, no rectifique. Esto es muy distinto. Pero acordaros que los papás no lo hacemos ni bien ni mal. Todo depende de las consecuencias que se produzcan. Si las consecuencias son negativas y sigo haciéndolo de la misma manera, pues me estoy equivocando. Entonces ahí sí me podéis decir si está bien o está mal. Pero mirar, yo creo que nuestra intención siempre es que ellos crezcan, que sean saludables, que sean buenos, que sean responsables, que sean autónomos. Y si nuestra educación va en ese sentido, no lo estamos haciendo mal. Ahora, tenemos que ver cómo responde. Y ahora, en las próximas diapositivas, sí quiero un poco comentar lo que ha dicho ella. Porque creo que hay que dejar su espacio, pero tenemos que aprender a que ese vínculo va cambiando, es diferente. ¿Vale? Vale, la misma Magda dice, siempre ha ido con nosotros y él ya quiere ir solo a los sitios. Pensé que este momento no iba a llegar nunca. Y llega, y además llegan con una energía y con unas ganas que no veáis. Quiero decir, cuanto más estamos nosotros deseando estar con ellos, ellos están deseando salirse fuera. Ahora, es su proceso normal y lógico, ¿vale? Vale, otra preguntilla. De Red Mivero. Mis hijos mayores, bueno, no es, es un comentario, más bien. Dice, mis hijos mayores prefieren a su madre antes que a su padre. Y yo prefiero a mi hijo mayor que a mi hijo pequeño. Eso no lo digas, Gaby, no digas eso. No, además me está viendo mi hermana y sabe por qué lo digo. No, a ver, somos diferentes, ¿vale? Yo creo que esto no se trata de preferencia. Creo que esto no tiene nada que ver con que ellos quieran más papá o que quieran más mamá. Quiero que entendáis que esto no es una lucha. No, son diferentes y los padres somos diferentes. Y evidentemente, en un momento determinado, yo le puedo caer mucho mejor a mi hijo que le puedo caer mejor al otro, ¿no? Pero eso va a depender de la etapa, del tiempo, de cómo yo sea con uno o sea con otro. Quiero decir, pero da igual porque no es que tengamos preferencias, sino que somos diferentes. Y igual que nuestros hijos son totalmente diferentes y tenemos que entender y tenemos que quererlos por lo que son y como son. Claro, todo padre quiere, bueno, no lo sé, pero todo padre quiere un niño que esté tranquilo, que esté sentado ahí, que no dé el follón, que cuanto menos me... Y yo, uff, qué tranquilidad. No, eso no es cierto, porque luego te toca uno revoltoso, te toca uno que te tiene que meter caña y tú dices, ostras, yo no quería esto. Chico, es el que te ha tocado. Y como es el que te ha tocado, tienes que aprender a gestionarlo tú, como papá y como mamá. Pero evidentemente ellos tienen sus preferencias en un momento determinado, pero no tenemos que entrar en esa lucha. Puede deberse a la edad, puede deberse a cómo nos comportamos cada uno de nosotros con nuestros hijos, puede deberse a que a mi hijo no le gusta que le grite y yo a lo mejor le grito 2 veces. Bueno, pues esas cosas suelen pasar, ¿vale? Bueno, Oye, me ha seguimos. dejado y me ha apuntado, ¿qué significa el sabotaje benévolo? Que hay alguien que lo ha escrito en el chat y Sí, no lo entiendo. A ver si lo encuentro. sí, está, a ver, es que como ahora ha habido avalancha De preguntas, de ¿vale? preguntas, ¿Veis cómo pero no puedo abrir el micrófono? pues no lo encuentro ahora. Sí, era acerca de la adolescencia, ¿no? Del sabotaje. Sí, pero que como hay aquí una avalancha ahora mismo,
¿qué te parece si vamos viendo las otras y luego Sí, vamos? y el que lo ha escrito que se manifieste, que puede hablar perfectamente. Sí, mira, te comento, Encarni. Dice, por favor, a mí me gusta escucharlos, pero mi hija mediana de 17 años siempre tiene muchas cosas que contar. Es complicado dar a los tres su espacio para que también hablen de sus cosas. Y me da pena que ella se sienta mal por cortarla a veces y preguntar a sus hermanos cómo les ha ido a ellos la mañana. Ella en clase tiene pocos amigos e intuyo que habla poco con ellos. En ese sentido, diría que no hagáis cosas que tienen que hacer vuestros hijos. Quiero decir, que no hagáis las cosas por pena o por lástima. Esto también es otra cosa que vosotros me habéis dicho. Ay, pobrecito, es que tengo que estar pendiente, es que no sé si vas a ver, es que esto, es que lo otro. No, vosotros hacer con cada uno de ellos lo que penséis que tengáis que hacer. Pero en ese sentido, evidentemente, como he dicho antes, tenemos que saber cuáles son sus necesidades y a veces tenemos que decirle, oye, yo sé que te preocupa esto, o yo sé que esta es tu necesidad o lo que tú necesitas ahora, pero yo ahora no te lo puedo dar. O tienes que buscar que te lo dé alguien. Quiero decir, ahí también tenemos que jugar que el saber las necesidades de nuestros hijos no significa que se las tengamos que cubrir nosotros. Y cuando hablamos de 14, 15, 16 años, significa que tienen que aprender ellos a cubrírselas. Y me estoy refiriendo a la parte emocional, sobre todo. Me estoy refiriendo a esa parte en la que necesitan comunicarse, necesita comentarse, necesita encontrar. Pero claro, con 16 años o con 17 años, la mamá o el papá no somos los más adecuados. ¿Por qué? Porque en esa edad lo más adecuado es su red social. Si tiene pocos amigos, tiene que currárselo y tiene que trabajárselo. Ahora, yo puedo escucharla, puedo atenderla, pero no puedo darle más que a los otros. O no puedo centrarme solamente en ella. O no puedo, ¿vale? ¿Me explico? Es decir, que también es importante que sepamos en qué edad está cada uno y lo que le podemos dar y lo que no le podemos dar. ¿Vale? ¿Gaby? Sí, más cositas. Que nos chiva Amaya que la persona que ha escrito lo del sabotaje ha sido PC. Así que PC, por favor, Vale. manifiéstate. Y si quieres, seguimos con otras cosas que hay por aquí. Hola. Buenas tardes. Me voy a quedar sin batería, me parece. Hola, PC. Hola, PC. Vamos a ver. A mí me han dicho, bueno, he ido a la primera sesión, que es un poco molestar al adolescente donde no le gusta, es decir, para ver si reacciona, porque no reacciona con terapias convencionales. Entonces sería más o menos eso, ya te digo que estoy iniciándolo. Vale. Sería, si te entiendo bien, es como que sacarlo de su zona de confort. Sí. Ok. Sí. Vale. ¿Tu nombre? Gine. Gine, es importante que en algunos momentos, vale, eso me va a ayudar un poco para explicaros lo siguiente, ¿vale? Mirad, ¿qué veis aquí? Vemos a un padre con una camisa a raya o con una camiseta a raya horizontales y con una madre con una camisa a rayas verticales. ¿Y los hijos son eso? ¿Qué significa esto? Que en un momento determinado, ¿se entiende el dibujo? ¿Se entiende la fotografía? Sí, no. No. Sí, se entiende bien. Sí. Sí. Se entiende. Sí, se entiende, sí. Pues fijaros, es que nosotros, y esto es algo que yo quería explicar y que vamos a retomar en otras sesiones, es lo que sucede. Nuestros hijos aprenden patrones de nosotros. ¿Qué significa que aprenden patrones? Que lo que ven en nosotros lo van a ir reproduciendo. Y muchas veces ese vínculo que se establece entre los padres y los hijos genera unos determinados patrones que a muchos hijos les cuesta trabajo eliminar. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer o tenemos que procurar hacer? Es mantener ese vínculo, cuidar ese vínculo, pero pasar el vínculo. El vínculo es fomentar el apego seguro.
es un proceso en el que de alguna forma tenemos que establecer desde que son pequeños hasta que empiezan con 13, 14, 15 años. El vínculo a partir de esa edad va difiriendo, es decir, que va siendo distinto. Tenemos que seguir manteniendo ese apego y esa relación con nuestros hijos, pero ese apego y esa relación es diferente que con un niño de 3 años. Con un niño de 3 años tenemos que estar pendientes a que no cruce la carretera, a que vea para un lado, que vea para otro, y con el de 13, 14 años tenemos que enseñarle a que tiene que manejarse él en las redes sociales o que tiene que ir aprendiendo a salir por sí mismo. ¿Qué significa? Que, como dice Gine, tenemos que enseñarle a que salga de esa zona de confort y que tenemos que ayudarle a que él aprenda a tener unas determinadas responsabilidades. Pero eso no lo hacemos con 13, 14, 15 años, lo tenemos que hacer mucho antes. Entonces, el principio del vínculo y la autenticidad es que esos vínculos que nosotros generamos, esos patrones que nosotros generamos con nuestros hijos, tienen que llevarlo y lo van a llevar toda su vida, pero no tienen que estar atados a esos patrones, no tienen que estar atados a ese vínculo. El vínculo se favorece cuando yo protejo y cuando cuido a mi hijo, cuando yo estoy con él, cuando yo le ayudo en las cosas que él necesita. Pero evidentemente cuando empiezan los 15, 16, 17 años, tiene que aparecer otro tipo de vínculo que permita el que ellos se desarrollen y que ellos desarrollen esa autenticidad y esa personalidad propia. Por tanto, en la primera parte tenemos que tener cuidado y tenemos que estar atentos a generar ese vínculo, a hacer partícipe y participar, a hacernos presentes, como os decía antes, con ese papá o esa mamá. Quiero decir, que nos hagamos presentes con nuestros hijos, que juguemos con nuestros hijos, que cantemos con nuestros hijos, que nos acerquemos a nuestros hijos. Otro punto en el vínculo es que favorezcamos la comunicación, que hablemos con ellos, que establezcamos lazos con una comunicación informal, con una comunicación cercana, ¿vale? Pero también en este tiempo proporcionar y ayudar a que sean ellos responsables. Y eso no lo vamos a hacer con 18 años si no lo hemos hecho antes. Y eso no lo vamos a conseguir cuando busquen su independencia si no lo hemos hecho antes. ¿Qué significa la autenticidad? ¿O cuándo empieza a aparecer la autenticidad? Aparece en la adolescencia. Aparece cuando ya esa camiseta a cuadros nos molesta un poquito, nos fastidia. Porque lo que decía mi madre no era como decía mi madre, lo que decía mi padre no es como dice mi padre. Y ya esa camisa a cuadros que me ha funcionado durante 13 años, 15 años, 18 años, ya me empieza a ser incómoda. Y eso suele pasar en la adolescencia. ¿Por qué la adolescencia? Porque empiezan a darse cuenta de que tienen que buscarse a sí mismos. Y entonces tenemos que generar un vínculo diferente que permita que nuestros hijos sean auténticos, no sean una copia de nosotros, que tomen sus decisiones, que si toman unas decisiones que atiendan a esas consecuencias. Entonces, ese punto es muy importante y es muy diferente porque aunque tenemos que seguir manteniendo y cuidando el vínculo, ya no tiene nada que ver con el apego seguro que manteníamos cuando tenía 3 años, 4 años, 5 años, ¿vale? Cuando eran más pequeños teníamos que protegerlo y teníamos que cuidarlo y cuando tienen 18 también, pero asumiendo sus responsabilidades, asumiendo sus consecuencias, asumiendo su toma de decisiones. Por tanto, tiene que llegar un momento en que tenemos que entender que nuestros hijos se van a ir distanciando, que van a ir alejándose, que además es natural y es lógico. Y me diréis, sí, pero es que mi hijo no se quiere separar de mí, también lo hay. Es que mi hijo no quiere entrar en casa, también lo hay. Si cogemos los extremos, hay un margen entre medio de muchos jóvenes, muchos adolescentes que sí que quieren estar con sus padres, que sí quieren compartir con sus padres, que sí quieren, ¿vale? Y otros que evidentemente no tanto, pero hay un margen muy grande entre los que no entran y los que no salen. ¿Me estoy explicando? ¿Está quedando claro? Entonces, en ese momento nos tenemos que adecuar a la edad que tienen nuestros hijos. Y como he dicho, no tratarlos como si tuviesen 8, 9, 10 años, sino que hay que hablarles como adultos y hay que tratarles como adultos. ¿Y cómo trata a un adulto? De que, chico, te equivocas, atiéndete a las consecuencias.
pero no tengo por qué regañarte, no tengo por qué decirte, no tengo por qué insistirte, porque además nos cansamos de gritar, de repetir lo mismo. Además, nuestras emociones están a flor de piel porque mi hijo no hace lo que yo digo, porque mi hijo me está chantajeando emocionalmente, porque mi hijo está insistiéndome en determinadas cosas que yo no quiero dárselas. Vamos a ver, como le decía Gine, vamos a ayudarle a que salgan de esa zona de confort, pero que aprendan a buscar su propia autenticidad, a buscar, y como digo en el último punto, su propio ser. Y que evidentemente su propio ser va a llevar cosas de papá y de mamá. Porque queramos o no queramos, seguimos llevando esa camiseta a cuadros, que viene de las rayas horizontales de papá y de las rayas verticales de mamá. Pero esa camiseta a veces nos viene pequeña y a veces tenemos, y si no, acordaros de vuestra adolescencia o acordaros de vuestra juventud o acordaros de vuestras situaciones con vuestros padres en los que tuvisteis que romper. Y hubieron muchos que rompieron definitivamente y de mala manera, y hubieron muchos que rompieron simplemente, oye, yo quiero buscar mi vida, yo quiero buscar mi sitio, yo quiero buscar mi autenticidad y mi ser como yo quiero ser. Por tanto, sí que tenemos que partir de ese vínculo, de esa relación, pero evidentemente también tenemos que ir ayudando a nuestros hijos a que vayan asumiendo sus propias situaciones, su propia toma de decisiones, sus propias responsabilidades y que eso le ayude a crecer a él, pero también que nos ayude a crecer nosotros como padres, ¿vale? ¿Se ha entendido la última parte? Sí. Ok. Pues fíjate, Eusebio, es que te veo, que estoy acostumbrado a las 2 horas y voy lanzado. Yo ya voy, pero no preocuparos que me voy a mantener en la hora y media, aunque me pase un poquito, ¿vale? También quería comentaros una cosa. Hay muchas de las cosas que estamos comentando, el año pasado y el anterior también se dijeron, ¿no? Entonces, si queréis escuchar las charlas que se dieron en años anteriores, también podéis hacerlo, ¿vale? Están todos los audios, están colgados en nuestro canal de YouTube. Nuestro canal de YouTube es Acción Familiar Región de Murcia. Si os metéis en ese canal, que es público, podéis meteros y sobre todo para tenerlo más ordenado, dentro de YouTube sabéis que hay un apartado que se llama listas. Listas son cuando están ordenados por listas de reproducción. Y ahí tenemos todas las sesiones que hemos dado en la tercera edición, la segunda edición, la primera. Y ahí podéis también escuchar tranquilamente las sesiones, ¿vale? Y seguro que encontráis ahí pues material bastante interesante. Ok, sí, me parece bastante importante que lo tengáis en cuenta porque hay cosas que podéis escuchar también en otros momentos. Ahora, podéis escucharlo en el coche, mientras que estáis descansando. Dedicarle tiempo porque se pueden sacar muchas cositas y tiene mucha vida, ¿vale? Sigo con las consultas, Gaby. Ok, 2 o 3, Manoli, ¿vale? Vale, primero, quiero despedirme con una cosita. Vale. A ver, Lina dice que su hija está presente, que sí es bueno. Claro, sí. Bueno, ya sabéis que a mí me encanta ver a los críos asomarse, incluso a veces les pregunto y se quedan así cortados. Sí, porque lo que estamos diciendo, pues mira, genial. Es que yo creo que esa diapositiva creo que representa lo que acaba de decir Lina. Vamos a que se enteren, que hablen, igual que ellos hablan de nosotros y no nos enteramos, que ellos estén presentes cuando nosotros hablemos. Vale, mira, seguimos. Te uno 2 mensajes porque son muy similares de Silvia y de Ana Belén. Cómo que están separadas y cómo se puede trabajar el vínculo con sus hijos y su pareja. Vale. Vuelvo a recordar, y sobre todo con familias separadas, ¿vale? Creo que el esfuerzo del vínculo lo tiene que hacer cada uno con sus hijos.
Mirar, ayer entró en consulta una familia que, bueno, por diferentes motivos los padres están separados, además hay temas de maltrato y yo no puedo verlos juntos porque evidentemente existe esa situación. Pero creo que la madre tiene que generar su vínculo y establecer su relación con sus hijos y papá tiene que establecer esa relación con sus hijos, pero no tiene que haber una terapia familiar todos juntos y todos unidos y todos bien, ¿no? Si la situación es incluso hasta desagradable. Pues creo que en ese sentido cada uno tiene que hacer un esfuerzo para hacer ese vínculo. Y ese vínculo no significa fastidiar al otro, que eso es lo que pasa también en las parejas separadas, ¿vale? Vale. A ver, en Gracia dice que ella tiene una situación un poco complicada porque tiene una bebé, pero también está cuidando y criando a 3 sobrinas. Y dice que la verdad que es bastante complicado. Es muy difícil en esas situaciones de retirada y de que la familia extensa se tenga que ocupar de. Pero ¿qué ocurre? Mirar, por ejemplo, mi experiencia con chicos bueno, que la custodia la tiene la comunidad autónoma, yo me doy cuenta que al final un niño de 3 años, una niña de 7, una chica de 13 años, lo que quiere es estar con sus padres. Es decir, que la retirada, por muy mal que lo estén pasando, los hijos quieren estar con sus padres. ¿Qué pasa? Que cuando aparece la familia extensa y es la que puede ayudar, yo creo que es importante la relación de vínculo que puede hacer esa abuela, ese abuelo, esa tía, no con el fin de sustituir a los papás, ¿vale? Que esto es muy importante. El objetivo no es sustituir a los papás, sino que hacer y generar un vínculo para que se relacione contigo. Y claro que es difícil y es complicado, pero bueno, si se tiene en mente esa situación de que no vamos a sustituir a los papás, sino que es generar un vínculo afectivo, recordar que lo importante es generar esa relación y esa conexión con nuestros hijos o con nuestros sobrinos para que seamos un referente para ellos, ¿vale? Eso es lo importante. Vale. Gaby, Silvia, al hilo de lo que le has contestado antes de madre separada, dice que el vínculo con el padre se ha perdido totalmente, que su hijo Sí. ha perdido totalmente el vínculo con el padre, con la pareja. Sí. Vaya. Y eso desgraciadamente nos encontramos con situaciones que un chaval de 13, 14, 15 años no quiere volver con su padre o no quiere volver con su madre. Aquí no hay diferencia de género, ¿vale? Claro, la situación un poco de la madre es complicada porque con 12 años o con 13 años todavía él tiene que tener las visitas o puede tener las visitas. Sí que el juez lo escucha en esta situación, pero evidentemente hay una medida judicial que tienen que respetar y que tienen que procurar. Pero claro, si desaparece ese vínculo, nosotros ya no podemos hacer más, ¿vale? Lo importante es que no tengan esa sensación un poco de rechazo, de abandono, que la van a tener, pero que tenemos que ayudarle a que la gestione, ¿vale? Pero nosotros no tenemos que hacer el trabajo, en este caso del padre. Tenemos que hacer nuestro trabajo para que él no se sienta rechazado, no se sienta ninguneado, no se sienta mal, ¿vale? Una última, sí hay, Manoli, si no... Sí, hay bastantes. Mira, lo que pasa es que voy por orden, ¿vale? Gonzalo FM dice, mi hijo tiene 9 años y siempre protesta por salir a la calle con los papás, aunque quedemos con sus amigos. Al final terminamos discutiendo para salir y que no sabe cómo hacerlo. ¿Cuántos años? 9 añitos. Vale. Con 9 años todavía hay que plantearle que tiene que tener un espacio con nosotros, con los padres, ¿vale? Evidentemente, conforme vaya creciendo, sí que a ver, hay chicos más maduros y que tienen una evolución mucho más rápida, ¿vale? Pero también un niño, que yo lo considero todavía un pequeño de 9 años, tiene que entender que los papás tenemos que estar ahí, que tenemos que protegerlo, que tenemos que cuidarlo. Evidentemente, si ya nos lo está pidiendo, es porque tenemos que ir tomando un poquitín de distancia y dándole responsabilidades. Aquí lo que yo le diría es que poco a poco él también fuese asumiendo, el hijo, fuese asumiendo responsabilidades para ver si él demuestra confianza, si yo puedo dejarlo poco a poco. Oye, te puedo dejar esta tarde, pero ya sabes que en 20 minutos tienes que venir. Yo voy contigo, pero voy un poquitín más retrasada. Quiere decir, generar esas situaciones de confianza que le permitan
al chico de 9 años, 10 años, 11 años a ir distanciándose, pero que también entienda que no tiene que correr, porque tiene 9 años, ¿vale? Esto es como un chico que se me ha acercado hoy después cuando ya recogía y me dice, oye Gaby, ¿a qué hora, a qué edad puedo jugar a Fortnite? Y yo le digo, hombre, pues cuanto más tarde mejor. Dice, sí, pero que sí, tiene 7 años, 8 años, ¿no? Y me dice, sí, pero si yo tengo 9 años, ya puedo jugar. Digo, no, eso pues lo tienes que ver, lo tienes que, ¿vale? Quiero decir que, claro, este chico que ya está preguntando tiene esa necesidad, pero cuanto más le retrase que juegue a Fortnite, mucho mejor. Pero va a llegar un momento que es inevitable. Lo va a jugar a escondidas, lo va a jugar con los amigos, lo va a esto, lo otro. Y entonces hay que ir un poquitín alargándose o viendo cuál es la evolución de este chico. Y entonces hay que ajustarse a cómo los chicos a esa edad pues, ya van pidiendo determinadas cosas. Y con 9 años es lógico que pida irse con sus amigos, estar con sus amigos. Y si podéis hacerlo en un sitio controlado, mucho mejor. Si podéis acompañarle, mucho mejor. Pero que poco a poco vaya cogiendo esa responsabilidad. ¿Vale? Tú dirás, Gaby. Pues, vale, una cosita más y nos despedimos, ¿vale? No importa esperar 2 o 3 minuticos, ¿no? Bueno, quien pueda quedarse, que se quede. Gaby, ¿Qué? respecto a la otra pregunta que acabas de explicar, del niño que quiere salir de su casa a los 9 años. Sí. ¿No sería también muy interesante saber qué hace el niño en su casa y por qué quiere salir? ¿Para qué? Pues, por ejemplo, ¿qué quiere, qué curiosidad tiene fuera para ir sin sus padres? Claro, ahí está un poco en conocer a nuestro hijo en ese sentido. Con 9 años todavía le puedes preguntar dónde vas, qué vas a hacer, puedo acompañarte, puedo ir contigo. Sí, me parece interesante, pero no lo hagamos un poco para controlarlo. No, vamos a hacerlo más que todo por saber, por conocer. Y como es por conocer al niño por qué tiene esa necesidad ya de salir fuera de casa a tan corta edad. ¿Qué pasa en tu casa? ¿Por qué él no está cómodo? ¿Qué quiere hacer con sus amigos fuera? Puede ser que haya algo, pero tampoco, a ver, yo os digo también como yo trabajo. Lo dejo ahí. Sí, que me parece bastante interesante porque muchas veces hay que buscar lo más simple, ¿vale? Y lo más sencillo. Y con 9 años, cuando a mí se ha comentado, a mí mi idea es que ya quiere tener su independencia, ya quiere tener su autonomía, no tiene por qué pasar nada. Pero evidentemente también es interesante y es importante que se pueda saber, porque puede ayudar un poco a cómo tratar en esas situaciones al chico y cómo tratar en esas situaciones el vínculo, ¿vale? Sí, lleva razón, se puede mirar, pero que tampoco, ya lo hablaremos, porque los traumas no se forman así porque sí. Si no es por trauma, es por si él tiene otras inquietudes o se aburre en casa o quiere hacer algo que no se debe de hacer a esas edades o buscar fuera algo. También podría llegar. Es lógico y es normal y te entiendo perfectamente. Hay que verlo, hay que indagarlo y los padres podemos estar atentos a esa situación. Vale, gracias. Oye, pues quiero compartir con vosotros una cosa. Cuando estuve trabajando el tema, me pareció interesante de qué manera yo he podido, luego os dejaremos un par de enlaces, uno que es un cuento, un pequeño cuento de dibujo, que señala un poco la vinculación afectiva que se tiene que hacer en la primera infancia. Y me ha parecido bastante bonito y bastante interesante. Y luego os mandaremos el enlace con el audio. Pero pensaba en esto. Luego lo comento. Vamos a escucharlo y luego comento por qué he puesto esta canción. Esta canción y el cuento sobre la vinculación afectiva que se ha mencionado podrás verlos pulsando en los enlaces que encontrarás abajo en la descripción. Bueno, quería compartirlo con vosotros porque pensando en cómo yo me he vinculado con mis hijos, lo que me di cuenta es que mi mujer utilizaba esta canción cuando ellos eran pequeños y se la cantaba en cualquier momento, cuando iban a dormir, cuando iban paseando. Y
es algo grandioso, ¿no? La manera de cómo con una canción, con un abrazo, con un beso en un momento determinado, se genera ese vínculo y ese lazo afectivo. Y quería compartirlo con vosotros porque me parecía muy bonito, me parecía una canción preciosa y que a mí me recuerda y que me tiene en ese vínculo de mi mujer con sus hijos y con los míos, vamos. O sea que muchísimas gracias. Era una manera también de cerrar y me parece algo bonito para poder compartirlo con vosotros, ¿vale? Muchísimas gracias, Gaby. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Nos vemos la semana que viene quien quiera. Gracias. Yo también, porque vamos a dar el follón. Muchas gracias. Gracias, muy interesante. Gracias, Gaby. Gracias. Muchas gracias.